Buenas tardes, estimados. Bienvenidos a nuestro canal de la Corporación Institutos Históricos de Chile. Hoy, lunes 19 de enero, nos reunimos para conversar sobre uno de los grandes hechos históricos de nuestra patria, que marcó la historia nacional y de Hispanoamérica. Me refiero a la batalla de Yungay, donde nace la imagen del roto chileno. Nuestro director, Reinaldo Hernández, profesor de Historia y magíster en Historia, nos presentará los alcances del término roto chileno en la identidad nacional. Aprovechando esta instancia, les informamos que nuestro canal estará subiendo videos durante la semana, los días lunes y viernes, a las 18 horas. Dejo con ustedes a Reinaldo Hernández en la presentación del Día del Roto Chileno. Jaime, muchas gracias por la presentación. Para mí es un verdadero orgullo hacer esta ponencia, pero más que ponencia, una conversación que vamos a sostener contigo y esperemos después, posteriormente, en los comentarios que van a dejar al video con las personas. Hoy día lo que pretendemos es analizar, describir lo que es el Día del Roto Chileno, lo que se celebra este día 20 de enero, que sería mañana martes 20 de enero, lo que celebramos los chilenos en torno a esta fecha, que es una fecha que eh, habitualmente, o podríamos decir en los últimos tiempos, ha tenido nuevamente un renacer. Uno ve que efectivamente, tanto a nivel comunal, a nivel nacional, organizaciones han estado promoviendo esta fecha que se había estado olvidando en los últimos años. ¿Mm? Podríamos decir en los últimos 20 años. Hay un renacer en este elemento histórico. Así que, si me permite el computador, voy a compartir lo que es el tema de mi presentación. Espero que se esté viendo. ¿Mm? Espero que la estés viendo, Jaime, en este caso, Ahí está. ¿sí? ¿Se ve? Sí, ahí está la diapositiva. Día del Roto Chileno. Ya, perfecto. Bueno, a modo de introducción, y esperando que se amplíe, ¿eh? ¿Se amplía? Ahí sí que se amplía. A modo de introducción, los diversos autores que han hablado del roto chileno es probablemente la primera gran manifestación de la chilenidad, de lo que es el ser chileno, en términos populares, ¿eh? Porque la chilenidad también se ha manifestado en términos de élite, e incluso uno lo podría identificar bastante antes. De hecho, Portales, la propia campaña de independencia son muestras de lo que es la élite, pero así como una figura eh, que tiene un sentido ejemplar, popular, el roto chileno es la primera manifestación de esa chilenidad. Después, posteriormente, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, aparece la figura del Guaso, ¿cierto? Eh, Claro. Incluso viene a reemplazar posteriormente a este roto chileno que dominó durante buena parte de lo que es la primera mitad del siglo XX. Bueno, acá, ¿qué es lo que estamos conmemorando como Día del Roto Chileno? La batalla de Yungay. En Ah, honor a esa batalla, la batalla de Yungay, es que se va a decretar el Día del Roto Chileno, como una suerte de homenaje. ¿Homenaje a quién? ¿Se ve la figura o no? sí, 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 se ve. Sí, la del Cerro Santa Lucía. sí. Eh, No, esa es la figura de de Yungay, la plaza Yungay. Sí, del barrio. Sí, bueno, en este caso entonces lo que estamos analizando es el tema de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, Ujú, que sucede entre 1837 y 1839. así es. Claro, la fecha es el 20 de enero de 1839, ahí se va a desarrollar esta batalla, que está dentro de lo que es una zona ahí del Pan de Azúcar, y el Así es. caserío es, en este caso, Yungay, y es una guerra que desarrolló Chile contra lo que fue conocido como la Confederación Perú-Boliviana. ¿Mm? Ahí hay que ponerle, se me olvidó ponerle la mayúscula a la B, pero es Perú-Boliviana. Pero boliviana.
claro, y que estaba a cargo de quién, del mariscal Andrés de Santa Cruz, eh, Así es. claro, que fue el líder, en este caso, del lado de Bolivia y que después se va a apoderar de Perú y entre sus planes estaba establecer un gran estado andino que incorporaba a Chile y probablemente después posteriormente a Ecuador y Colombia. Entonces todo esto es una guerra que se hizo para frenar los afanes y avances imperialistas de este prócer boliviano. No sé si quieres decir algo, Jaime, en torno a todo esto. Sí, mencionar, Reinaldo, que el ejército chileno ¿Mm? eh, tuvo también una misión, una tarea como de restaurar la identidad y los procesos independentistas de Chile, y que estuvieron al mando del general Manuel Bulnes, Sí, todas las fuerzas chilenas. Y claro. el conflicto, tal como mencionas tú, contra la Confederación Perú-Boliviana, 1836-1839. Y se desarrolla esta batalla primero al asalto al Pan de Azúcar, que tal como lo mencionaste, ¿Mm? las tropas restauradoras atacaron y tomaron el cerro, el Pan de Azúcar, una posición fortificada a pesar de la superioridad numérica de la Confederación, que eso también es un hito que va a ir resaltando lo que tú más adelante nos vas a contar. El ejército chileno cruza el río de Ancash tras asegurar el cerro. ¿Eh? Se cruza este río para enfrentarse a las líneas principales de Santa Cruz. Y ahí se desarrolla esta cotonato, el término es Nato. enfrentamiento ya entre las dos fuerzas. Y la maniobra decisiva fueron cuando las filas restauradoras flanquearon con Bulnes, usó su caballería para atacar el flanco y la retaguardia enemiga, envolviéndolos, envolviendo al enemigo. ¿Ya? Y posterior a eso se genera esta victoria. El ejército confederado fue derrotado, sufriendo grandes pérdidas y la batalla dio término y se dio el triunfo restaurador. Así se estaba conversando en algunos Sí, escritores sí. de restaurador. ¿Por Claro, qué? porque ya, explica ahí Sí, eso. ¿por qué? Por las consecuencias del fin de la Confederación. Se disolvió la Confederación Perú-Boliviana. Este ambicioso proyecto, como lo mencionaste, de Santa Cruz. Y además ocurre un hecho importantísimo que está enlazado con lo ocurrido en nuestro territorio, en Hispanoamérica, que es la independencia total ya de Perú. Se consolida la independencia peruana con Agustín Gamarra, quien asumió el gobierno. ¿Mm? Ya. Y Claro, ese, estamos. dale, Ah, dale. sí. Bueno, como tú lo has explicado, esto fue una guerra. Para el caso chileno, fue como una guerra preventiva la que hizo Diego Portales. Y también eso de hablar de restauración, restaurador, este ejército es porque también incorporó a peruanos, y no solamente lucharon chilenos contra, sino que eran chilenos y peruanos contra las fuerzas de Andrés de Santa Cruz. Eh, ese es el hito. Entonces, el triunfo de la batalla de Yungay había que cristalizarlo, expresarlo de alguna manera, y ahí se realiza esta fecha. ¿Como un símbolo de qué? De lo que es la nacionalidad chilena, ¿no es cierto? Como un símbolo de ese sujeto popular que se establece y que surge a partir de este conflicto. Es lo que se menciona. ¿M? Entonces, Así en es. honor a eso, se va a conmemorar la batalla de Yungay, que curiosamente no se hizo de inmediato. Lo que se hizo de inmediato fue el himno de Yungay. El famoso himno de Yungay es el que se hace casi en forma inmediata o en forma bien particular. Pero muchos años después se va a establecer la fecha eh, como un día nacional. Y eso, Ya. y ahí viene el aporte de lo que fue la Guerra del Pacífico. En la Guerra del Pacífico,
como una suerte de homenaje a este roto ¿Ya? chileno que luchó, combatió en la Guerra del Pacífico. Se va a establecer esta fecha, que ya llevaba unos cuantos años, mira, estamos pensando casi 50 años, más o menos aproximadamente, 55 años, después de ese conflicto contra la guerra, contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces, por primera vez se va a celebrar en Santiago el 20 de enero de 1889 y el monumento más famoso que nosotros tenemos está ubicado ahí en la Plaza de Yungay. Pero hoy día Así casi es. no se puede acceder porque está el presidente de la nación, está ahí viviendo y por motivo de seguridad generalmente hay poco acceso. Yo recuerdo que el año Así, pasado íbamos a hacer un homenaje, pero no se nos permitió por esa razón. así es. Entonces, Está eh, limitado el acceso. claro, raya para la suma, esta fecha nacional se va a establecer en 1889 como un símbolo de lo que es la chilenidad. Y eso es lo que queremos destacar hoy día. No queremos destacar la batalla en sí, porque probablemente usted vaya al Instituto Militar, donde tiene su página, y le Mm. van a explicar mucho mejor lo que fue la batalla con lujo de detalle. Lo que nosotros queremos ver es ese alcance de cómo se fue formando la chilenidad a partir de este primer gran sujeto, personaje. Yo no lo quiero, alguien podría decir, pero ¿por qué no hacerlo como Jung, como Carl Gustav Jung cuando habla de los Sí, arquetipos? Claro, pero yo prefiero en este caso el concepto de un personaje que fue creado y construido por intelectuales y por la élite para homenajear a lo que es el pueblo chileno. así Entonces, es. hay varios autores, varios autores que nos hablan de este roto chileno. Yo destaco un estudio, que es el que realizó Horacio Gutiérrez, Exaltación del Mestizo, la invención del roto chileno, que es en la revista Universum, una revista académica que se publica en Talca, tengo entendido que es de la Universidad de Talca, que está en 2010, y ahí saqué buena parte de lo que es los datos que vamos a mencionar. Y Ya. dentro de este estudio se mencionan a tres grandes personajes. El primero de ellos es Roberto Hernández. Bueno, Roberto Hernández tiene una obra que se llama El Roto Chileno, que es bosquejo histórico de actualidad, que lo sacó en este caso en Valparaíso, y nos habla un poco de lo que es el roto chileno. Ese roto chileno que combatió en la guerra del Pacífico y que da ciertas pistas de quién es. Estamos hablando, en primer lugar, el roto chileno es el mestizo. Claro, todos han tenido, en nuestro país, todos han tenido su página. La élite ha tenido su página. El mundo indígena también ha tenido su página. Las comunidades extranjeras han tenido su página. Pero el roto chileno, el mestizo, ha costado mucho que, que ponga su pie en las páginas de la historia. Y eso, por ejemplo, entre otras cosas, una queja que hace Gabriel Salazar en un libro bien compacto que se hizo para el bicentenario de Chile. ¿Se me ve la cara, Jaime, no? ¿Me estoy viendo yo ahí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque yo Sí, solo te te ves veo a ti. tranquilo. Sí. Ya. Entonces, Gabriel Salazar, probablemente uno de los grandes historiadores de los últimos 20 o 30 años, él hace esa queja también, que se ha hecho mucha historia acerca de otros colectivos sociales, pero no de ese roto, no de ese mestizo, que es lo que busca Mm. destacar eh, esta fecha. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente: concluida la jornada militar, es decir, concluida la guerra del Pacífico, ¿qué es lo que pasa con el roto? El roto abandona el rifle para ser obrero en la industria, para empuñar el combo, la pala o la barreta en la pampa salitrera, o bien para uncir los bueyes al yugo en las labores agrícolas, mientras canta con ingenuo desenfado. Y ahí, eso es lo que está mencionando este historiador chileno, Roberto Hernández. Y yo no sé qué puede argumentar con esta frase, Jaime. Que el roto después de la guerra se dedica a su vida. Se dedica a su vida
social, se dedica a tratar de progresar él en el ámbito familiar, en la comuna, en el trabajo, tal como lo menciona eh, Horacio Gutiérrez, O perdón, sea, Roberto Roberto Hernández, ¿no? Hernández. Sí, ¿Mm? Roberto Hernández, donde cuelga el fusil, como cual jugador de fútbol termina su jornada deportiva, ya jubilándose del deporte, cuelga los zapatos y ya no pisa más un campo de juego. En este caso, el soldado, el roto chileno, deja el fusil y se dedica a su vida y a progresar él como persona, eh, Exactamente. us- Claro. usando toda Es, su es- experiencia, ¿no? es lo que se menciona como ese componente histórico, el componente económico, la vida cotidiana. El roto chileno no solamente un guerrero, como era el siglo XIX. En el siglo XIX fue Exacto. definido por Mario Góngora como el siglo de la guerra. Chile era un estado guerrero, estaba la espada, las distintas guerras internacionales y las guerras nacionales que disputamos, pero también había ese aspecto de la capacidad de trabajo industriosa que tenía. En el fondo estamos viendo aquí una mirada positiva de lo que es ese roto, no esa mirada de las Así es, oligarquías chilenas que siempre han ninguneado al roto chileno, al mestizo, al robo chileno. bueno, en sí. Es cosa, hasta el día de hoy, la oligarquía nuestra, que son de izquierda y son de derecha, ningunean siempre a lo que es el mestizo, que más yo creo que todos nos Claro. definimos como mestizo, en este caso, y como parte Hom- del pueblo chileno. Hijos de claro, mira, obreros, hijos de campesinos. sí, mira, leí un extracto de una revista donde eh, hace alusión a este tema. Más que una figura, en el caso de lo que está ahí en la plaza de Yungay, más que una figura de bronce, es un nombre o un nombre de una plaza. El roto chileno representa la esencia de la identidad nacional. Eso dice esta revista. Es el ¿Ya? reflejo de aquellos que con esfuerzo y entrega han defendido la soberanía del país en distintos conflictos, tal como lo mencionas tú, desde la batalla de Yungay hasta al término de la guerra del Pacífico. Eh, Su espíritu sigue inspirando a nuestros soldados, a los soldados de Chile, y no solamente a los soldados, uno lo ve en el ámbito laboral, al roto chileno está muy inspirado en su trabajo, se entrega a pesar de algunas opiniones de algunos sujetos que dicen que el chileno es flojo, que es quedado, etcétera, pero la impronta del ciudadano, del roto chileno, se ve reflejado en este reconocimiento a la identidad ¿Ya? del roto chileno. Ya, perfecto. Sí, sí, te entiendo perfectamente aquello. Eh, voy, ¿No avanza? espérate un momento que ahora voy a pasar a ver la diapositiva. Ya. ¿Mm? Y voy a... ¿Se puede ay, voy a tener que volver a... ¿Se está viendo ahora la No diapositiva o no? avanza. ¿No? Mira, se está viendo el escritorio con la diapositiva. Ya, En modo presentación, no. ya, perfecto. Lo vuelvo a realizar entonces. eh, No lo avanzo bien. ¿Mm? Ya, ahora deberíamos estar viendo el tema. ¿Se alcanza a ver ahora? Sí, ahí se ve, sí. Ya, En, entonces, en presentación ahora, ahí, y en aquí esa está. estuvimos. Ya, ya, y entonces estaba hablando de roto chileno. Bueno, y aquí sigue mencionando Roberto Hernández las características de este roto, o sea, las características de lo que es el pueblo en sí. Es valiente, nos señala que es un pueblo victorioso. Claro, no hemos perdido nunca una guerra,
Es ingenuo, Ujú. también nos llama la atención y bien humorado. Sí. Hay características que tú sigues pensando que las tenemos hoy en día, porque hay una cierta continuidad histórica. ¿Mm? Sí, la identidad chilena en el hombre de campo, el hombre de pueblo, como por decirlo de una manera, el hombre de ciudad, mantiene esa ingenuidad que incluso seguimos usando el término roto o guaso, producto de esta característica del chileno. O sea, no podría decir que somos muy ingenuos, pero sí caemos en la ingenuidad porque confiamos en el otro. Claro, yo siento, Confiamos. sí, yo ¿Mm? siento que somos mucho más ingenuos que lo que son los otros países de Sudamérica, sin ser tan ingenuos, pero sí somos mucho más ingenuos. No, bueno, y el contacto en los últimos años con, con grupos humanos provenientes de otras partes de Sudamérica, nos damos cuenta que somos más ingenuos que ellos y no somos, no tendemos, no quiero ser despectivo con la otra comunidad, pero no estamos siempre pensando en hacer el mal. Yo creo que Exacto. eso es todo. A- a eso me refiero yo, que el roto chileno, el chileno en sí, no tiene esa maldad en su ser. O Por sea, eso cae en la impunidad. claro, uno puede decir, mira, pero hay gente mala en Chile, sí, claro, en todas partes hay gente mala que comete delitos, pero yo tiendo a pensar de que efectivamente el pueblo chileno, entre los cuales yo me incluyo, eh, tiende a ser mucho más ingenuo que en otras latitudes. Y también se menciona acá que es alguien anónimo, claro, es alguien que no tiene nombre, que no tiene rostro. A mí es sorprendente lo que nos dice acá. Lo voy a leer Mm. completo, ¿ah? Para que la gente lo pueda entender. O sea, el roto, además de valiente, victorioso, ingenuo y bien humorado, es también alguien anónimo, sin nombre, sin rostro, posiblemente sin propiedades, que, que al chileno siempre le ha costado mucho tener algún tipo de propiedad, sin la educación formal que le permita escribir o hablar correctamente y cuyo único bien y norte es la vida en la patria, por la cual lucha, se desplaza y se entrega si fuera necesario. Ya, ahí Mira, estamos. O sea, dentro de tantas cualidades que tiene el chileno, según los autores, estamos hablando según los autores, porque si uno ujú, analiza después otros tipos extranjeros van a encontrar ciertas características negativas del chileno. La así es. pereza, algunos mencionan, qué sé yo, en fin. Pero según estos autores que estamos mencionando, que son autores criollistas de alguna manera, que valoran lo que es la tierra, eh, ahí se mencionan ese amor por la patria, que uno lo puede Sí, ver, ¿eh? Uno lo pudo ver, por ejemplo, en lo que es, en lo que fueron los procesos constitucionales, sobre todo el primero, y uno lo vio, por ejemplo, en la cárcel. Y en la ujú, cárcel triunfó el rechazo a la primera constitución, siendo que le iban a dar beneficio a la gente de la cárcel. claro, Pero claro, para ellos primó mucho más lo que era sentido patrio. el Eso de sentido sacar patrio. hoy en día también, seguir sacando las banderas nacionales que no interpretan, mucha bandera nacional, sea del sector que sea. Sí, Vimos, por ejemplo, las reuniones y los mítines del Partido Comunista durante la última campaña y se mostraban puras banderas chilenas. Era como ver así es. con ¿cuánto? Una reunión del Partido Republicano. Entonces, ese Claro, sentido, claro, tú no sabías quién era quién, ¿no es cierto? ¿Quién claro. era el republicano y quién era el Partido Comunista? Oye, yo creo, Porque estaba presente esta característica en el pueblo chileno, sea de la religión que sea, la opción política que sea. indeterminada, pero que está ese patriotismo. Así es. Mira, estaba buscando acá, Reinaldo, un texto a propósito de lo que dice Roberto Hernández de
de lo victorioso, la valentía, lo ingenuo, ¿Mm? el buen humor. Hay un relato, una anécdota de la Guerra del Pacífico Ah, mira, mira. que, que habla sobre un acontecimiento en el desembarco de Pisagua, ¿Ya? donde un atacameño toma una determinación. Mira, voy a leer, dice, y hubo uno de aquellos atacameños que, sintiéndose incómodo, narra y cuenta otro bravo oficial de marina que ahí se encontró a Antonio segundo Marazzi, que sintiéndose fastidiado, pesado con aquella mojada ropa, se desnudó completamente y y afirmándose su kepí, rifle en mano, tomó como ágil gato la ladera y ascendió la montaña. He aquí copiado de la letra de este episodio que le mandó una carta a Jorge Frederick, donde relata este hecho. Dice, si el, si el segundo alcanzamos la victoria, cuenta Marazzi, es porque el impulso de nuestro soldado irresistible, en ese día no hubo cabeza. Los soldados de por sí, obedeciendo a su valor temerario, fueron los que conquistaron la gloria. Era de ver cómo manejaban, desplegando no solo de indomables valor que les caracteriza, sino que también dieron pruebas de verdadera inteligencia. Hubo uno, y aquí viene el relato, que al desembarcar cayó al agua y como le molestara el uniforme, se despojó de él y se ciñó a raíz del cuero su cartuchera. Este fue el primero que trepó la altura, seguido de otros 7, a los cuales había organizado previamente conforme a las reglas más exigentes del arte militar. 3 atacaron por el flanco derecho, 4 por el izquierdo y él de frente. Es decir, él iba en términos bien chilenos, él iba en pelota enfrentándose a los soldados de la Confederación. A este lo bautizado con el chusco nombre de General Pililo. Yo creo que hemos escuchado hablar del Pililo. Y a la verdad que ha sido el único que se ha manifestado tal. Es decir, esta es una anécdota de la Guerra del Pacífico donde relata lo que en cierta forma Roberto Hernández dice, victorioso, valiente, ingenuo, porque él salió calato, como dicen en el norte, con su fusil, con su kepí y la cartuchera a enfrentarse al enemigo en el momento. Y que después, Claro, obviamente, tiene que haberse conversado, de ahí nace también la carta, y con bastante humor por lo claro. ocurrido. Y El humor, de hecho, fue visto por mujeres que estaban en la zona, porque recuerda que en una playa, y sin ningún tapujo él sí, sí, te tenía entiendo una perfectamente. misión, tenía una Claro, misión, eso. claro, eso es el roto, como se entiende. Y no olvidarnos que el roto proviene de España, ¿no? Así es. Especialmente el concepto de roto de la zona de Andalucía. De la zona de Andalucía, mezcla española, mezcla un tanto árabe, y que significa Claro. esta persona que era poco preocupada a los formalismos, ya sea en términos ¿cuántos? De costumbres, como también de ropa. Por eso Ujú. se le denomina el roto. Y ese Claro. andaluz, no hay que olvidarnos que también que buena parte de la población chilena proviene de ese mundo andaluz. Otras partes de Así es. América serán más, qué sé yo, catalana o de otras zonas, pero en Chile la base del pueblo chileno es el Ujú. mundo andaluz, así como la base oligárquica de nuestra sociedad es el mundo vasco. ¿Mm? Claro. Entonces, ahí estamos viendo esto lo dice Maximiliano Salinas, que si mal no recuerdo, lo menciona bastante un historiador, en Ujú. torno al concepto de roto. ¿Mm? Ya. Bueno, y eso es la primera aproximación. Todo esto para la gente que quiera después ir y ver y analizar con más detalle. Después viene otro autor que nos habla acerca de lo que es el roto chileno a través de un libro que se llama Apreciación del roto en su presencia de Chile, Santiago, nacimiento 1942. Además de atribuir al roto cualidades heroicas, dice,
y buen humor constante, ve en él otras virtudes. Sí, pues, el humor es bastante extensivo en Chile. Ante Así es, situaciones, algunos lo sostienen que también el mundo mapuche es bien, ante situaciones graves también asume mucho el humor, ¿ah? Bueno, porque somos así es. mestizos, por algo somos descendientes, tenemos genes españoles, tenemos genes Ujú. indígenas. Indígena, así es. Claro. Entonces ambos se mezclan en este mestizo para reunir esas cualidades. Así Entonces, es. claro, pero este autor Durán lo atribuye más que nada al mundo andaluz, que yo te comentaba. La gracia, el ingenio y la viveza y la viva agudeza del andaluz. O sea, este roto chileno es el reflejo de lo que era el andaluz que llegó a nuestra tierra, porque eran básicamente Mm. andaluces, castellanos y extremeños los que llegaron en una primera oleada. Y después, ya en el siglo XVIII, comenzó una llegada masiva de vascos. ¿Mm? Así- Pero tú puedes ver, somos ingeniosos los chilenos. Yo creo que sí, somos ingeniosos. Siempre Sí, estamos sí. buscando resolver problemas. Ujú. Y somos, en eso somos, eh, yo comparto plenamente lo que menciona aquí Luis Durán en su obra. Y a Eh, eh, diferencia también que es respetuoso, disciplinado y muy amante de cumplir con sus compromisos. Ya, Así es. y eso también uno lo ve, ¿eh? Uno lo ve a mí me molesta mucho cuando los políticos chilenos, los intelectuales chilenos, en general, todo este grupo también de gente de colonia extranjera nos desprecia tanto. Y yo aquí me Mm. pongo, perdónenme, queridos auditores televidentes, yo me pongo la camiseta del pueblo chileno. ¿Sí? Nos Así es. desprecian, el chileno que es flojo, o sea, yo Y digo, no es así. claro, levántese a las 5:30 a trabajar, pues, y tiene que recorrer todo Santiago para llegar a Barnechea. Entonces, Así es. claro, déjense de... Y somos disciplinados. ¿Y cuántas veces hemos tenido estallidos sociales y los temas sociales en Chile son graves? Sí, no son Exacto. menores. Pero muy pocas Exacto. veces, porque somos disciplinados, respetamos las filas, a diferencia de otros países. Vamos, Sí. tenemos ciertas normas. Hoy, eh, hoy día, disculpa, Reinaldo, hoy día hay muchos ejemplos en las redes sociales que hablan sobre la característica de lo disciplinado que es el chileno, el paso de cebra, eh, ah, el caminar por el subir la escalera mecánica por un lado, que nosotros en la vida cotidiana no lo vemos, claro, porque estamos insertos, claro, lo estamos insertos. asimilamos como tan propio, como tan natural, pero no es tan natural. Para los No, que hemos tenido la oportunidad de estar en otros países, nos damos cuenta que no es así. No, no todo el mundo te respeta la fila, no todo el mundo es ordenado. Es cierto que exacto, tenemos problemas, claro que sí, sí. Si no, es si no indiscutible. seríamos un pueblo perfecto, pero sí tenemos una gran cantidad de estas condicionantes. ¿Somos Así es. respetuosos entre nosotros o con otras personas? Sí, somos bastante respetuosos. Claro, y esto es lo que menciona Luis Durán en su libro. ¿Mm? En su libro. Bueno, y también hace mención al tema de Don Quijote, que lo asocia un poco más A Don a Quijote, Don Quijote que al espíritu calculador de Sancho Panza. de Sancho Panza. Claro, que, Sí. que eso también se encuentra en Francisco Antonio Cena y en Mm. todos los nacionalistas de comienzo de 1913, 1920. Claro, ellos consideran que a Chile había que cambiarle esa mentalidad y hacer una mentalidad mucho más práctica, mucho más técnica a los anglosajones. Y ahí, Mm. y ahí la educación tenía que jugar un papel fundamental. Así es. Pero, pero este autor, Durán, lo asocia más que nada a esa dupla de Sancho Panza y Don Quijote, lo Y Don asocia más a Quijote. Don Quijote. El soñador, el que va por, ¿cuánto? Va por sueños, por ideales colectivos, por valores que no se transan. Bueno, Mm. A, y a la, después aparecen algunas características negativas como señala, en este caso, que es altivo, ya está insolente, cuando cree que lo atropellan. Lo burlan o le roban lo que le pertenece honradamente. Y ahí vienen como
como diría alguien, desde las profundidades de la psiquis de lo que es el chileno, vienen esas revueltas en el sentido clásico del término, revuelta, más que en este caso, ¿no? Estallidos sociales. Lo que Claro, pasó en Chile el 2019 son las revueltas clásicas que uno podría ver en el mundo colonial, e incluso en España, en la España colonial, no, la España imperial, mm, ¿no? España imperial, Pasaban. ¿no? Entonces, Claro, ahí estamos viendo características que nos menciona Luis Durán y pero ojo, aparece, sí, dale. sí, disculpa, Reinaldo, que dentro de esas características, dice Luis Durán, de atropellar y defender lo propio, tiene que ver con esa parte de la identidad del roto chileno también, que defiende lo Claro. propio, el sentido de patria, el sentido de pertenecer a, y Y ahí es también donde él defiende reacciona. claro, lo material. ¿Mm? Bueno, Exacto. aquí aparece el último de los autores que cita este estudio del 2010 de Gutiérrez, que nos habla de Oreste Mm. Plat. Bueno, nosotros lo conocimos ¿cuánto? En nuestra educación básica, Universitaria, ¿no? básica. Nuestro año de colegial, Ah, en el área de castellano. Eh, También tiene una antología en la cual él habla de lo que es el roto chileno. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice la primera gran característica que nos menciona acerca del roto chileno? Que para entender ese roto chileno uno tiene que entenderlo, pero dentro de determinados contextos geográficos. Existe el roto chileno, pero en Chiloé, por ejemplo, que no es lo mismo que el roto chileno de Copiapó, o el mismo roto chileno que mm, Antofagasta, o que el mismo roto chileno que Santiago, que es cierto exacto, que tiene cualidades, pero también eh, nos indica, en este caso, que el contexto geográfico es importante para definir a ese roto chileno. Y eso es bastante obvio, ¿no exacto. es cierto? Claro, la geografía, según a lo Toynbee, cuando hablaba Ujú. también de su historia de las civilizaciones, él le daba mucho énfasis a lo que era la geografía. La geografía también delimita lo que son las particularidades de lo que es la identidad de un pueblo. Porque en el fondo lo que nosotros estamos tratando de comentar aquí con ustedes, auditores, es expresar que el roto chileno es una identidad que, que fue la primera de las identidades que uno puede establecer para las clases populares. Eso es lo que se fue construyendo a partir de la batalla de Yungay. De Yungay, Darle, claro. darle una mirada, darle una imagen, darle una visión de lo que era el roto chileno. Así Entonces, es. también aquí lo que nos está explicando es que características de qué? De estos dos componentes humanos que van a generar lo que es el roto chileno. De partida el indio, ¿no es cierto? El indio nos sostiene aquí por este plan que heredó la valentía. El indio, estamos hablando del mapuche, básicamente, ¿no? ¿Mm? Mal llamado mapuche, el reche, El Reche. ¿eh? Heredó la valentía, la propensión al riesgo, la determinación y la lealtad, la agilidad también. Eso yo creo que igual es un tanto, podríamos decir, es un ideal, ¿ah? Yo no creo que sea Que tan sean tan efectivo. ágiles. Claro, no, no, y además porque buena parte de lo que es el pueblo chileno fue producto de esto también mal llamado picunche, de la zona norte. Los indígenas de la zona norte que se mezclaron con los españoles Los y ahí españoles. fue formando la raza chilena. Y es cierto que Exacto. también hubo mucha mezcla con el mapuche o reche, pero eso Ujú. es en la zona del Biobío, más que Claro. en otra zona. Claro, Claro, y el ahí mestizaje nos fue fuerte. menciona. Dale, Jaime. No te decía yo que el mestizaje fue fuerte en toda la zona de nuestra franja larga de territorio Ah, nacional. por eso que De- el biotipo chileno es muy homogéneo. Nosotros, o sea, tenemos rasgos que, eh, bueno, hasta hace unos 10 o 15 años eran muy identificables.
exacto. y único. Entonces, durante más de 260 años se fueron mezclando estas dos razas y a la larga va a Ujú. producir un tipo, una genética muy particular, que hoy en día Así se es. está perdiendo, ¿no? Lamentablemente, Sí. pero es así. Bueno, Sí, a pesar de que hay algunos retractores de la raza chilena de Nicolás Palacio, pero se crea una identidad distinta. Hay una situación de mestizaje tan rico en esta zona, producto de la cordillera y el mar por un lado y por el otro, donde el mestizaje inicial de los pueblos del norte de aborígenes entre los incas, los atacameños, los aymará, y después viene este otro pueblo español con esta cultura, con todo este bagaje histórico, pues, puesto que ya llevan muchos siglos ya ellos constituidos como sociedades, como grupos humanos organizados. A pesar de que claro, acá también está organizado, pero en ciertos niveles más inferiores. Y no me refiero a inferioridad de calidad de sujetos, sino que me refiero a las estructuras sociales que hoy día conocemos. sí, Entonces, se produce todo este mestizaje que enriquece la identidad, aparece esta raza chilena donde el roto chileno es el ícono que lleva el emblema de estas personas, de nosotros en sí. claro. Bueno, y haciendo un poco corto y resumiendo lo que nos plantea Platt, es que en general ¿cuánto? Los valores positivos provienen de ese mundo indígena y los valores un tanto negativos provienen, en este caso, de ese mundo español. Por ejemplo, aquí menciona que el gusto por el juego, que en Chile es Mm. algo bastante evidente, la bebida, o sea, estamos hablando de bebida alcohólica, ¿no? Pues no el Sí, otro tipo de bebida, ¿ah? Que en todo caso igual hacen mal las otras bebidas, pero la bebida y la superstición, todo eso viene desde el lado español, curiosamente pensando que podría ser a la inversa, que lo positivo viene desde el mundo español y lo negativo viene desde el mundo indígena. Este autor da un poco vuelta a esos conceptos y los va colocando eh, a la mm, inversa. Bueno, y sigue manteniendo esa influencia andaluza. Todos los autores, los tres autores se ha comentado, nos señalan que esta influencia andaluza es muy muy gravitante para fuerte. la formación del roto chileno o del pueblo chileno. Pero mira, yo Mm. no sé si te he comentado anteriormente, allá en muy pocas partes se usa la palabra chiquillo, pero yo tuve la oportunidad de estar ahí en Sevilla y en varios pueblos alrededor de Sevilla y ciudades alrededor ¿Ya? de Andalucía, y allá se hablaba mucho el chiquillo. Y cuando uno lo escucha hablar un tanto, cómo se come la S, ¿Ya? en fin, las D al final, la verdad, la verdad. Nosotros nunca decimos la verdad, Ya, no, decimos la no, verdad. Claro, ahí tú escuchas al andaluz de pueblo, o al andaluz común, y tú te dices, sí, efectivamente, o sea, más andaluz que nosotros no creo que pueda existir en otra parte de España. Claro, pero por eso te digo que no todo la conquista en América vinieron los andaluces, otros pueblos fueron más no, pues, numerosos. Por ejemplo, los famosos más canarios numeroso, que sí. le hablan en Venezuela, los catalanes. El único Mm. catalán quechado soy yo, ¿ah? Así que, claro, tienen mala fama los Sí, catalanes José. allá de odioso y amarrete. Claro, Sí, sí. claro, pero acá tú puedes ver que nuestro componente genético mayoritario, hasta hace poco, era esa mezcla entre el andaluz y, en este caso, el andaluz es castellano más el indígena. El Y aquí indígena, sí. vemos que en este autor lo más negativo es el tema indígena. Bueno, a manera de conclusión de lo que hemos comentado, no sé si puedes ver esa imagen. Ahí está. ¿Quién es ese Sí, sí se personaje? ve. ¿Quién es? Ese es,
como le decían, este personaje es de Pepo, el dibujante, pero este es el roto, Ah, no me era acuerdo cómo Verdejo, le decía. Verdejo, el Verdejo, famoso Verdejo. Verdejo, Claro, ahí ustedes Verdejo. pueden ver ahí que es un personaje que se extendió bastante durante las caricaturas políticas en el siglo XIX. Casi todos los políticos hablaban de Verdejo, De ayudar Verdejo. al Verdejo chileno del pueblo, le vamos a construir hospitales, en fin. Eso es la primera mitad del siglo XIX. Entonces, uno puede ver a este personaje, Verdejo, Ujú. y que también lo asumen. ¿Te llama algo la atención? Porque este es Sí, pues roto chileno. lo ¿Ah? gañán, pues, lo gañán, lo Sí. desordenado, lo, la imagen se ve, lo falta aseado, con su ropa andrajosa. Esa es Claro, la es que imagen eso, que me da. claro, es un poco la imagen de lo que significaba o ponían algunos intelectuales, en este caso en la caricatura, los Ujú. colocaban como el típico verdejo. Y tú lo ves así y tú dices, mira, sí, claramente es un tipo alegre, alegre en la medida que es posible, alegre, vivaz, trabajador, pero que también vive al día, que le gusta el juego, que le Exacto. gusta beber, en fin, como que todas esas Disfruta características, el día. claro, negativas que uno puede sostener en un pueblo, lo ve en esta figura de Verdejo, el roto chileno. ¿Mm? Sí. ¿Sabes qué? Cuando me preguntaste por qué imagen lo asociaba y cómo se llamaba, me acordé, me fui a este cuento chileno, El roto que engañó al diablo. Entonces, ¿Ya? estaba pensando en algún libro, tuve que haber visto alguna imagen muy similar, de este cuento infantil del roto que engañó al diablo. Estaba pensando justamente en la viveza del chileno a propósito de lo que hemos revisado de los autores que mencionaste, la viveza del chileno de de buscar la estrategia de salir adelante. Y también resalto de ese cuento el hecho de que el tipo engaña al diablo porque sus siembras, su ¿Mm? campo, se le secó, tuvo la mala racha, tuvo problemas con su siembra, la cosecha fue pésima, lo que lo obligó y lo vio en apuro económico. Y él decide hacer un pacto con el diablo y termina engañando al diablo, puede ser la leyenda, la leyenda chilena, la viveza del chileno, Exactamente, la famosa pieza, o como diría Gary Medel, la chispeza del la chileno, ¿no es chispeza del cierto? chileno. Claro, Así es. pero es una imagen, eh, un prototipo de lo que siempre se ha entendido de las clases populares chilenas. ¿Qué es Así lo que es. se rescata? Bueno, lo primero que se rescata es que es probablemente el personaje que identifica al pueblo chileno más popular hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Viste? O sea, Claro. hasta el siglo XX, identificar eh, el sentido popular, pero identificarlo con el roto chileno. Eso no pasa hoy. Claro, lo Mm. más que se aproxima, pero sí con claras condiciones negativas, es lo que se conoce como el flight, ¿no es cierto? Claro, Claro, el claro. flight Claro es lo que más y- podríamos decir hoy como parte de ese sujeto popular, pero que no tiene las mismas connotaciones que tenía el roto chileno. exacto, exacto. Es un poco un término hoy día introducido para flight, un concepto anglosajón, ¿no? Flight. Es lo que Eh, dicen, ¿no? Algunos sí, sostienen esa teoría. esa es teoría, sí. Un poco para sacar esa imagen del roto chileno, que es patriota, que es bueno para la diversión, que pasaba metido en las gincanas, Ah, toda esa imagen bueno, hoy día todavía lo claro. sigue viendo, o sea, Bueno, hay un mal, dime. en los bares, toda aquella perspectiva. ¿Qué Ujú. valores positivos uno puede destacar de este roto chileno? El patriotismo, que es trabajador, la lealtad, el mestizaje. Claro, cuando uno dice patriota, aunque no son términos, aunque no son iguales, Exclusivo. Ujú. claro, son términos similares, eso sí, son términos similares, pero no son iguales al de nacionalista. Claro, Porque se habla de patriotismo, se habla más que nada
de algo, en este caso, mucho más emocional y que está referido a lo que es el concepto de patria, pues, de localidad geográfica, no un Así concepto más es. elaborado de lo que significa la pertenencia a un determinado pueblo o cultura como es la nación. Pero es persona. Ah, claro, ahí nosotros, ahí el término patriota lo podemos desglosar y podemos ver la raíz del concepto es patria, padre, que tiene que ver con la tierra. El amor hacia tu padre en el sentido de que es la patria. Por eso el roto chileno se ve enfrentado a estas situaciones donde siempre está en defensa de sus cosas, de su Ah. pertenencia. Nosotros estamos ¿Mm? hablando de que existe todavía ese roto chileno. Sí, lo estamos asimilando, que todas las clases populares siguen representando ese ideal del roto chileno, aunque Así es. no nos definamos como el roto chileno, obviamente. Bueno, que es trabajador, eso también es una característica de ese roto chileno, incluso hasta Sí, el día de hoy. O sea, sí. se trabaja mucho, demasiado, y bueno, generalmente lo único que se quejan de los trabajadores chilenos son los empresarios. Claro, no Sí. trabajan tanto, claro, como ellos quieren. La lealtad, el A pesar mestizaje, de eso, claro, a, pe- el a pe- a mestizaje, pesar de, sí, ¿sí? El mestizaje, que es una característica también positiva, que se asimila ese elemento español con el elemento indígena, que, que en general no es tan bien posicionado, ¿ah? En nuestra literatura. Por ejemplo, mm, Encina, a pesar de todo lo que uno lo leía, él consideraba que buena parte de nuestra desgracia como sociedad era producto del mestizaje. exacto. Nicolás Palacio, sin Sí, embargo, dice lo eh, contrario. dice lo contrario. El Ujú. mismo Gabriel Salazar también dice cosas positivas acerca del mestizaje. Jaime Izaguirre en Hispanoamérica del Dolor también da una concepción muy favorable a lo que es el mestizaje. El Así mestizaje, es. es decir, la mezcla de razas buena, en tanto haya una coherencia entre los grupos que se están mezclando. Así Bueno, es. y El, también pa- vemos el- que, el- sí, disculpa, te iba a mencionar, el padre Osvaldo Lira, dentro de la filosofía tomista que él estudió y, y canalizó dentro de su pensamiento, también no habla de mestizaje y lo resalta como un mestizaje positivo para la sociedad chilena. claro, porque si uno recuerda los primeros siglos, claro que se dieron mestizaje entre el indígena y el español, que es más habitual, pero también en menor medida hubo una suerte de mestizaje ¿cuánto? Con el esclavo africano. Exacto. En mucha menor medida, pero hubo una mezcla. Si cuando uno ve gente que en Chile que tiene claro, rasgo de gente de origen africano, en este Ujú. caso, eh, claro, uno tiene ahí uno ve las características que son propias de estos pueblos. Claro, Así y es, son chilenos, pero son chilenos de muchos siglos. Entonces, claro, un así es. mestizaje, pero el mestizaje siempre bien acotado, eh, delimitado. Bueno, y lo Sí, último que sale como valor positivo es la idealización. Claro, hemos visto con los tres autores que a pesar de todo, ellos idealizan a este roto chileno, idealizan a este hombre. Bueno, y por mm, último, otra conclusión que uno puede obtener es que todo este personaje, toda esta importancia de Roto como el gran personaje popular, comienza a quedar en el olvido y comienza a perder su importancia en la figura del Guaso. Claro, para el 18 de septiembre, ¿nos disfrazamos de Roto chileno o nos disfrazamos de Guaso? Y yo digo disfraz porque no soy Guaso, sí. a pesar de Los que per- mi bisabuelo fue elegido en Puente Alto para que lo representaran como guaso. Pero como yo no soy guaso, guaso, ya. nunca he estado en el campo, nunca, nada nos correspondería mucho más el prototipo de este, si es que no vamos a hacer alguna caracterización histórica del roto, pero sin Del embargo roto. el guaso empieza a partir de la segunda mitad a ser el popular.
Claro, personaje empieza popular. a representar, el que empieza a representar al trabajador de campo. Pero se hace extensivo a todo lo que es el pueblo chileno. Claro, Con el entonces, correr del tiempo, claro. claro, por eso te digo yo que el Guaso, y sería importante después de destacar esos elementos del mundo agrícola, o sea, ver la figura del Guaso, cómo se fue posicionando y cuáles son sus características en torno a lo que es la chilenidad. Bueno, eso era lo que Sí, queríamos comentar. Espero que, eh, no, yo no digo entretener, porque evidentemente uno lo que está tratando de hacer es transmitir el conocimiento verdadero. Pero exacto. también espero que se hayan entretenido, aunque sea un poco. Y, y todo esto a partir de la batalla de Yungay. Por eso es que se celebra, eso es lo que estamos celebrando el 20 de enero de 1839. Eso fue lo que pasó. Y cada día 20 de enero nosotros lo celebramos en honor a que se confirma esto del roto chileno como un personaje histórico, que fue quien venció en esa batalla y quien va a Así ser es. que va a vencer en la guerra del Pacífico posteriormente. El que empuja a la victoria del pueblo chileno en las diferentes batallas a partir de ese momento. O sea, incluso antes, digamos. Claro. Esa característica del roto chileno. Ahora, la reflexión que nos queda es qué es el chileno hoy en día. Y eso lo vamos a trabajar, esperamos en posteriores programas, a través de un libro Ujú. de Jorge Larraín, probablemente el mejor libro de sociología de la identidad de Chile que uno pueda leer, que se llama La identidad chilena. Lo vamos a estar comentando y efectivamente señalar qué es lo que es Chile. Somos los rotos, somos los guasos. Ahora que ha llegado gente de otras partes, ellos cómo también se visualizan. Somos los católicos, son los protestantes. ¿Quiénes realmente los chilenos o los chilenos somos un poco de todo? Exacto. Buen tema, una representación social sobre la identidad chilena. Ah. Entonces, sin más que decir, si tú quieres decir algo, Jaime, yo me despido por mi parte y les deseo un muy buen día. No, le agradezco esta charla, esta conversación sobre la identidad del roto chileno, sobre el conocer con otras miradas el concepto de Chile, de la identidad chilena, del roto chileno. Esto enriquece mucho, ayuda al espíritu y ayuda a buscar un camino de identidad de las personas. A pesar de que, porque yo te escuchaba y iba leyendo tu presentación y más lo que leí por otras partes, uno busca, pucha, esto me representa, este soy yo, esto, oye, voy buscando estereotipos de personas que están en torno a uno y dice, oye, este es así, po, el caballero del triciclo que anda dando la Ah, vuelta, recorriendo las casas, pidiendo los objetos que no nos sirven, pero él lo transforma en un objeto de valor para él y llevar recursos a su casa. ¿Sí? claro, Entonces, esa identidad, ese ser del chileno, que está graficado en la conclusión que acabas de presentar y en los autores que usaste para dar esta identidad. Te lo agradezco, Reinaldo, esta oportunidad de participar contigo en esta charla, en esta exposición. Y bien, pues nos reuniremos en otra ocasión. Me gustó el tema de la identidad chilena a través de la sociología del autor. ¿Cómo fue Jorge Larraín. de Jorge Larraín? Interesante verlo y analizarlo. ¿Mm? Así Bien, que pues. eso, Entonces, un saludo y que estén muy bien. muy agradecido y nos estamos encontrando. Recuerden, los lunes y viernes vamos a subir videos de la Corporación Institutos Históricos de Chile con análisis, conversatorios y diferentes reacciones con respecto a la historia nacional. E Así es. internacional también, si es posible. Sí, Y vamos local. a tratar local, vamos a tratar temas de historia local, historia nacional y historia internacional. Así que estén muy bien.
Saludos, Nos vemos. nos vemos. Chao.